Han notado los estudiosos en la materia de que hay regiones, sistemas, tiempos que son muy fecundos en la creación artística y tiempos que son muy estériles y regiones que son muy estériles y sistemas sociales que son muy estériles desde el punto de vista cultural. ¿Por qué razones ocurre? Ese ha sido uno de los grandes fenómenos de lo que algunos llaman la filosofía de la cultura, porque la cultura tiene también su propia filosofía, es decir, el estudio a fondo, a partir de que no haya verdades preestablecidas del fenómeno cultural humano, que es lo que el hombre hace a la vista de valores como alguien definía la cultura. En la historia antigua es muy posible estar analizando cuáles momentos son particularmente fecundos y cuáles regiones de la historia. El caso de Grecia es un caso que acaso no se repita, que tal vez no se repita en la historia de la humanidad. El afloramiento de la cultura griega en todos los órdenes del pensamiento, en la filosofía, en la política, en la matemática, en el arte mismo, el arte por el arte, en donde de qué no somos herederos de la cultura griega que penetró por a Europa a través de Roma. Roma no es una creadora fundamental de cultura, no lo es jamás en comparación con lo que fue la cultura griega, pero fue una transmisora inmensa de los ideales y de las realidades de la cultura griega. Y por ahí, por la vía de Roma, esa cultura penetra en la Edad Media, que es una época muy oscura, muy oscura. La larga Edad Media es una época de color gris para la humanidad en todos los órdenes. El mundo se quedó sin Roma, se quedó sin quien le diera semejante cantidad de cosas positivas en todos los órdenes que le daba Roma al mundo, y entró en una época lánguida. La Edad Media, como la han considerado muchos de los grandes escritores que se han ocupado del tema, por ejemplo Nicolás Berdyaev o por ejemplo Huizinga, Una nueva Edad Media, siempre están de acuerdo en que la Edad Media fue mucho menos productiva que muchas épocas de la humanidad, pero termina la Edad Media y termina nada menos que en la época del Renacimiento, que es una eclosión sencillamente fantástica de las artes, de las letras, de todas las formas de la expresión cultural. La plástica, por ejemplo, tiene un desarrollo gigantesco. Lo que se llama el taller en Italia, eso no ha tenido antecedentes y no se podrá repetir nunca más. La pintura que viene del taller italiano, lo que se regó por muchos otros lugares de Europa produciendo unos resultados fantásticos. El siglo de oro español viene de allá, de esa eclosión del Renacimiento. Mucha parte de la cultura de los países nórdicos y de Holanda, de Bélgica, viene de esa eclosión del Renacimiento, que tiene inmensos pensadores como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, como Santo Tomás Moro, como todos los pensadores españoles, el padre Suárez, el padre Domingo de Soto, el padre Francisco de Vitoria. Ahí nace nada menos que el derecho internacional público a partir del derecho indiano y a partir de la obra del padre Francisco de Vitoria, los verdaderos creadores del derecho internacional, mucho más que Hugo Grocio, a quien se reputa generalmente como el creador del derecho internacional. Épocas muy felices y épocas muy fecundas y épocas muy estériles. Si ustedes ponen los ojos sobre Rusia y sobre China, van a encontrar una constante, que la llegada del comunismo es fatal para la producción cultural. Antes de la llegada del comunismo a Rusia, teníamos nada menos que a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Turgenev, a Gogol,
Y llega la Revolución Rusa, todo eso lo para y lo que hay es una protesta contra la Revolución Rusa como Solzhenitsyn en, en sus obras maestras y particularmente en las que se refieren al mundo cosaco, que es el mundo propio de ese gran escritor, Boris Pasternak, igualmente. En fin, lo poco que produjo, lo poco comparativamente que produjo Rusia en aquella época, la produjo como una protesta contra el sistema. Pero la pobreza cultural del comunismo ruso es proverbial. Como lo mismo pasa en China. Se apagaron los talentos de China. No, ¿por qué razón el comunismo es tan retardatario? Ah, porque todos tenemos que ser iguales, porque las diferencias son diferencias malditas, porque no puede haber, de ninguna manera se puede tolerar la burguesía, que es de donde surge en la época medieval, al final de la época medieval, la gran música, el gran desarrollo musical de Europa y del mundo. Entonces aparecen los grandes genios. Claro que había un sistema favorable para la gran música. Por ejemplo, en las cortes europeas se oía con qué fruición a los grandes músicos de su tiempo. Ah, pero se necesitaba el talento de Mozart. ¿Y por qué Mozart no nace en un país comunista y no vive en un país comunista? Pues porque no había lugar, porque no había lugar. O por qué Juan Sebastián Bach, o por qué los grandes músicos medievales que gira su talento alrededor de la música religiosa, de las orquestas, de los coros que surgen alrededor de las grandes capillas, alrededor de las grandes iglesias. El fenómeno cultural no es un fenómeno parejo en la historia humana. Hay épocas muy felices desde el punto de vista de la cultura y épocas muy estériles. Pero hay reconocidamente sistemas que van en contravía de la etapa cultural en todo sentido. Por ejemplo, en el sentido técnico, alguien hacía una observación inmensa. No hay un solo invento, ninguno, interesante para el bienestar de la población, de la gente, que se le deba a Rusia, a la Rusia soviética, a la Rusia comunista. Ni uno solo. Todo lo que hizo lo hizo en el campo militar, que después en la guerra del Golfo Pérsico se descubrió que era bastante mediocre, o en el campo de la conquista del espacio, donde hizo cosas incuestionablemente importantes. De lo demás, no hay una máquina de fotografía, no hay un ascensor, no hay un producto para la cocina, no hay un horno, no hay una licuadora que se le deba al talento ruso en aquella época. ¿Por qué razón? Interesante descubrirlo. Lo cierto es que hay épocas felices para el pensamiento, hay épocas felices para la producción plástica, para la pintura, para la escultura, para el arte en general, y hay épocas que son muy pobres. ¿De cuál estilo es nuestra época? Interesante cuestión que les dejamos a ustedes para más adelante. Y esta era la cultura que les traíamos a ustedes gracias a la Universidad La Gran Colombia. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.